La situación en Venezuela y nos vamos a trasladar justamente a la frontera con ese país, en Cúcuta, Colombia. Está Roberto Cox. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola Maca, Daniel, Sole, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hay muchísima preocupación acá en todos los medios extranjeros que han llegado de forma masiva a Cúcuta, esperando a ver si hay algún cambio político sustancial del otro lado de la frontera para poder ingresar. Nosotros los medios de comunicación, ya los sindicatos de prensa de Venezuela han reportado que en estas jornadas han habido al menos 14 periodistas detenidos en ese país. Pero ya vamos a hablar de eso y entregar detalles porque hay historias bien particulares de periodistas que pasaron momentos muy complejos del lado venezolano. Les quería mostrar el mercado de Cenabastos de Cúcuta. Es un mercado común y corriente de frutas, verduras, carnes, algo muy parecido, por ejemplo, a La Vega en Santiago. Hoy fuimos hasta ese lugar para cambiar un poquito el puente Simón Bolívar en el que hemos estado todos estos días y donde la normalidad reina desde lo ocurrido el sábado con la captura de Nicolás Maduro. Llegamos al mercado de Cenabastos porque nos habían contado que los venezolanos llegan en masa a ese lugar tras cruzar la frontera, tras cruzar el puente Simón Bolívar para comprar alimentos que no solamente escasean del lado venezolano, sino que cuestan el doble y hasta el triple. Es un mercado muy bonito, muy colorido, donde les puedo asegurar que vimos frutas que nunca en la vida habíamos visto, frutas muy particulares con sabores muy también especiales para nuestro paladar, frutas a las que no estamos acostumbrados los chilenos, y nuestra misión era encontrarnos con venezolanos, hablar con ellos, ver cómo estaban sintiendo el clima político en su país. Sabemos que del lado venezolano es poco y nada lo que pueden decir, pero sí quisimos hablar con ellos para ver qué sensaciones les está dejando estos días posteriores a la detención de Nicolás Maduro. Les preguntamos, bueno, ¿qué quieren ustedes que pase más allá de lo que pueda haber entre las distintas autoridades de Estados Unidos, de Venezuela? ¿Qué quieren ustedes que finalmente ocurra en su país? Escuchemos parte de lo que nos dijeron algunos venezolanos que encontramos en este mercado. Venezuela va a estar bien porque yo creo que para nosotros los que salimos de ahí, ¿no? Yo personalmente estoy contenta porque pienso que Venezuela puede volver a ser como era antes. Podemos volver a invertir en Venezuela, podemos volver a crear la Venezuela que era hace 20 años. ¿En quién confía usted en estos momentos? ¿En lo que pueda hacer Estados Unidos? ¿En lo que pueda hacer Delcy Rodríguez? En lo que puede hacer Donald Trump. Sí. Yo pienso que sí va a terminar de caer la narcodictadura en Venezuela. ¿Usted está de acuerdo con que Estados Unidos se haga cargo de la transición? Completamente de acuerdo. Y si ellos no quieren acatar las directrices, está bien que le hagan su segundo bombardeo, porque ya los venezolanos de verdad estamos cansados. Roberto, hablábamos antes en Caracas de las dificultades para el trabajo de la prensa. Sabemos que, bueno, esa es la razón por la que tú estás en la frontera, porque no se puede ingresar lamentablemente para trabajar libremente a Venezuela. Y tú has sido testigo también de los problemas que han tenido reporteros, que han tenido colegas internacionales para hacer su trabajo dentro del territorio venezolano. Sí, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa de Venezuela, han sido 14 los colegas que en las últimas horas han sido detenidos en ese país. La mayoría de ellos pertenecientes a medios internacionales. El otro día hablábamos, por ejemplo, con Carlos Barragán, que es un importante periodista acá de la cadena Caracol de Colombia, que estuvo retenido varias horas. También, por ejemplo, está la historia muy particular de un periodista italiano que tiene 35 años él y trabaja para CNN, se llama Stefano Possebon. Fue expulsado de Venezuela. ¿Y por qué digo que es una historia particular? Porque él llegó en avión a Caracas y tenía una visa de residencia permanente en Venezuela. A pesar de tener una visa de residencia en Venezuela, lo subieron a otro avión y fue deportado, fue expulsado del país cuando se dieron cuenta que es periodista y trabajaba para la cadena CNN. También tuvimos la oportunidad de hablar esta tarde con Adrián. Adrián es un periodista de la cadena de noticias C5N de Argentina. Él días antes también ocurrió lo mismo que el periodista italiano. Llegó a Caracas en avión con otro colega argentino y cuando se dieron cuenta las personas de migraciones y la contrainteligencia militar venezolana, que eran periodistas, que tenían cámaras, no pasó un buen momento. Bueno, ¿cómo terminó la historia de Adrián? Escuchemos qué fue lo que nos dijo.
Nosotros de Argentina fuimos a Bolivia, de Bolivia a Venezuela, y en el aeropuerto internacional de Caracas, cuando llegamos, 3 personas, una detrás de la otra, decenas de preguntas: ¿a qué vienen? ¿Por qué vienen a filmar? Después vino una persona vestida de negro, que no sé si eran del servicio de inteligencia, y a los 40 minutos nos hicieron pasar, nos llevaron a un pasillo, nos revisaron, nos sacaron fotos, y cuando nos dimos cuenta estábamos en la manga del avión para retornar a Bolivia. Temor no sé, pero sí un momento de tensión y de incertidumbre todo el tiempo, porque no sabes si te van a colocar en un cuarto. Sí, igual fue un momento muy feo. Bien, no pasó un buen momento Adrián, que alcanzó a estar pocos minutos en Caracas, no pudo ingresar a Caracas, finalmente se dieron cuenta que era periodista y lo subieron a un avión de vuelta. Ahora, esto ha sido la situación que han pasado decenas de periodistas en los últimos días, periodistas que han intentado de cualquier forma llegar a la capital venezolana para poder reportear y mostrarle al mundo lo que está ocurriendo en sus calles, pero ha sido literalmente imposible, porque las autoridades venezolanas, al darse cuenta que son periodistas, finalmente son investigados esos periodistas. Bueno, nosotros pasamos una situación muy similar hace pocas semanas acá en el Puente Santander, muy cerquita acá en Cúcuta, donde también nos confiscaron los celulares, nos pidieron las claves y revisaron mensajes de WhatsApp, fotos, e incluso nos borraron videos que no tenían absolutamente nada que ver con nuestra estadía acá en Colombia. Bueno, Adrián la pasó mal, le decíamos, lo subieron en un avión de vuelta a Argentina, pero incluso le quitaron los documentos. Escuchemos qué dijo. Y los ponen en un avión regreso a Bolivia, pero sin sus pasaportes. Sin los pasaportes. El pasaporte lo recibimos recién en Argentina. Lo mandaron de vuelta. Claro, los venezolanos le dieron esta documentación al personal del avión de la aerolínea boliviana. Y la aerolínea boliviana se los dio a Migración de Argentina. ¿Le hicieron firmar algún documento de que no fueron sometidos a torturas, maltrato? No, eso no. No nos hicieron firmar nada. Ni nos apagaron tampoco los celulares. ¿Y ahora tienen la idea de entrar nuevamente a Venezuela? Sí, yo tengo ganas de entrar y tengo ganas de mostrar cómo está Venezuela hoy. ¿Crees que es posible? Por ahora lo veo pero muy difícil. Por ahora lo veo muy difícil entrar a Venezuela, dice Adrián, y sin duda no solamente es difícil, sino que es peligrosísimo entrar en estas circunstancias a Venezuela, porque inmediatamente al ser identificados la contrainteligencia militar venezolana actúa. El último dato. Mañana el presidente Gustavo Petro llamó a protestas en las principales ciudades del país a partir de las 4 de la tarde, hora venezolana, es decir, las 6 de la tarde, hora chilena. Hizo una convocatoria a llenar las principales plazas de las principales ciudades de acá de Colombia. El presidente Gustavo Petro va a hablar en Bogotá, pero Cúcuta no va a ser la excepción. Acá también habrá manifestaciones en apoyo al gobierno y en repudio a las últimas declaraciones de Donald Trump, de autoridades del gobierno norteamericano que hablan de amenazas, de que Gustavo Petro podría sufrir la misma suerte de Nicolás Maduro si es que insiste, por lo que dice el gobierno norteamericano, en seguir enviando droga a territorio norteamericano. Quedamos atentos entonces a esas manifestaciones el día de mañana. Muchas gracias, Roberto, que estés bien, que tengas buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, chao, chao. Les recordamos que a partir de las 21 horas termina el horario de protección al menor y Chilevisión está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años. Una de las grandes dudas a partir de la detención de Nicolás Maduro ha sido cómo va a seguir el gobierno en Venezuela y cuánta injerencia va a tener Estados Unidos en esta transición, si es que hay alguna transición. Yo estoy al mando de Venezuela. Eso ha dicho Donald Trump en distintas entrevistas, dando a entender que por ahora no habrá elecciones en el corto plazo. Claro que sí, no solamente descartó elecciones en el corto plazo, tampoco ha habido pedidos de democratización ni de liberación de los presos políticos. Sí señaló que su administración guiará al país sudamericano mientras se reconstruye el sector petrolero.
No me pregunten quién está al mando porque les daré una respuesta y será muy controvertida. ¿Pero qué significa eso? Significa que estamos al mando. ¿Ha hablado usted con ella? Estamos a cargo. Este fue el mensaje un día después de la operación Resolución Absoluta. Al día siguiente, es decir, este lunes, la presidenta encargada de Venezuela, a través de redes sociales, publicó un mensaje conciliador hacia Estados Unidos. Invitamos al gobierno estadounidense a colaborar con nosotros en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido en el marco del derecho internacional para fortalecer una convivencia comunitaria duradera. El presidente Donald Trump, nuestros pueblos y nuestra región merecen paz y diálogo, no guerra. Pero en una entrevista telefónica con un canal estadounidense, Donald Trump volvió a confirmar que él estaría comandando Venezuela. Rubio, Hayset, Miller, esas 3 personas van a estar a cargo de Venezuela. ¿Diría usted que son las 3 personas más importantes, señor? Sí, entre las personas más importantes. ¿Quién será la persona más importante, si es que hay una? Yo. Son declaraciones como para la galería, ¿no? Quedan muy contentos algunos de sus simpatizantes con esta idea de que él está a cargo de un país, pero efectivamente no está a cargo de él. Significa que él tiene un poder sobre Venezuela. ¿Y cuál es ese poder? Que si las cosas no andan como él quiere, va a sacar al próximo. Analistas coinciden que al decir que está encargado de otra nación, Trump está fuera del derecho internacional. Delcy Rodríguez, la nueva presidenta encargada de Venezuela, es la líder constitucional del país caribeño. Pero los especialistas no descartan que el mandatario estadounidense esté tomando gran parte de las decisiones. Simplemente Delcy Rodríguez, las opciones que tiene son muy pocas, o quedarse y liderar esta transición subordinada a Estados Unidos o la cárcel, es decir, tener un gobierno títere. Y Trump, bueno, pues tiene la seguridad de que hay un control de las Fuerzas Armadas que no se van a oponer. En la entrevista telefónica que concedió a NBC se le consultó por una eventual elección presidencial en Venezuela. Trump proyectó medianos plazos para un posible nuevo proceso. Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. Es imposible que la gente vote. Tenemos que recuperar la salud del país. Hay un cierto aprendizaje de lo que pasó en Irak. En Irak fue Estados Unidos, invadió, sacó al régimen de Saddam, desarticuló las Fuerzas Armadas y que resultó un caos completo. No quieren eso para Venezuela, por lo tanto necesitan que se garantice cierta estabilidad, cierta transición. Una estabilidad, según dijo Trump, para reconstruir la infraestructura energética del país, algo que podría durar al menos 18 meses y que tendría un gran costo económico. El objetivo es apropiarse, ¿no? Gestionar los recursos, el petróleo de Venezuela y obviamente también tener mayor influencia en la región porque la estaba perdiendo. Un afán de dominio territorial que Trump podría haber legitimado en Estados Unidos a partir de los resultados de las elecciones intermedias de noviembre próximo, cruciales para todas las acciones futuras que quiera adoptar dentro y probablemente fuera de su país.